Cuando empezamos el diagnóstico diferencial, que tienes 4 puntos, formularios específicos, palpación de cabeza y pescozo, hay muchas veces en pescozo dolor y sí es muy relacionado al bruxismo, la placa diagnóstica y la polisonografía. Cuando tenemos la polisonografía y tenemos también dolores de cabeza y pescozo, tenemos que empezar el tratamiento de bruxismo. En la polisonografía muchas veces hay también movimiento de piernas en pacientes con bruxismo. Mira, estoy hablando de un contenido que te cambia en un dentista referente, en un dentista muy distinto, y por eso los pacientes van a te valorar más.